Antes de dar paso a Manuel Cazorla, que es nuestro ponente de hoy, quería comentaros que la propia Fundación está impulsando actuaciones en el ámbito TIC para ayudar a las empresas, pymes y emprendedores. Deciros que somos un punto de la red PIDE del Ministerio de Ciencia e Innovación, porque estamos impulsando la innovación, el desarrollo tecnológico en las empresas. Colaboramos con el programa Acelera Pyme de Red.es para promover precisamente la digitalización de las pymes a raíz del nuevo entorno que estamos viviendo. Estamos ayudando a las empresas a captar financiación. De hecho, ahora mismo tenéis un programa abierto que es Digitaliza, de IBACE, para, digamos, facilitar el teletrabajo de los trabajadores que están en este nuevo contexto. Y bueno, pues antes de dar inicio a la sesión, quería comentaros que, por favor, vamos a grabar toda la sesión. Me gustaría que apagarais los audios. Y bueno, pues está previsto una charla de 30 minutos. Me gustaría que tuvierais la posibilidad de lanzar vuestras preguntas durante la sesión a través del chat. Yo iré recogiendo aquellas dudas que pueda trasladar a Manuel. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la sesión. Yo quería presentar a Manuel Cazorla. Manuel Cazorla es director general de Sistel. Sistel es un patrono de la Fundación. Es una empresa ubicada precisamente en la ciudad de Alicante, pero bueno, tiene sedes por diferentes puntos nacionales y precisamente están ofreciendo soluciones TIC para las empresas. En ese sentido, la Fundación somos conocedores y somos conscientes que blockchain es una tecnología disruptiva que ha venido para quedarse. Y ante todo, tenemos que de alguna manera, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista emprendedor, pues conocer cómo están cambiando los modelos de negocio. Y ese es el sentido de la charla de hoy. Durante 30 minutos, Manuel, pues vas a poder compartir con nosotros, pues primero tu saber hacer, ¿no? Tu saber hacer estratégico, básicamente, tu visión de estrategia empresarial y también cómo una tecnología pues puede cambiar de alguna manera el camino que va a recorrer una empresa con sus clientes y con sus proveedores. Así que nada, somos todo oídos. Y te iré cortando, si hay alguna pregunta pues, que en un momento concreto podamos ir lanzando, pues bueno, te iré cortando pues, para lanzarla. Así que os animo a todos los que nos estéis acompañando, tenemos más de 60 inscritos en este webinar, pues que vayáis lanzándonos las preguntas, ¿de acuerdo? Venga, pues somos todo oídos, Manuel. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Rafa, por la invitación y espero que sea interesante. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Pues vamos a ello. Insisto, muchas gracias por la invitación a Fundeon y espero que sea interesante. La charla la he estructurado en 3 bloques. Primero hablaremos un poco del concepto blockchain y sus principales hitos y su historia para que podáis realmente pues tener una visión mucho más concreta de qué es blockchain, de la que hemos oído hablar muchas veces, pero también es cierto que hay mucha confusión al respecto de qué es, qué se puede hacer, cómo funciona. Y vamos a intentar despejar esas dudas. En segundo bloque hablaremos de los usos frecuentes, de los 3 usos realmente que considero más importantes. Y finalmente haremos una breve mención a un proyecto muy interesante que sin duda va a suponer un refuerzo en el lanzamiento de blockchain a nivel cercano. Pues vamos allá. Yo creo que esta es la transparencia más importante de toda la presentación y por eso la he puesto a la primera, ¿vale? Y al final, sí me gustaría que si tuviéramos que recordar algo de toda esta charla, fuera precisamente esta slide. ¿Qué es blockchain? ¿Vale? Por hacerlo de una forma muy simplista, blockchain es una especie de libro un libro de registro donde se están anotando eventos, o sea, donde están anotando transacciones que están sucediendo. De tal manera que cada transacción que anoto hace referencia a la transacción inmediatamente previa, con lo cual alterar ese libro sería muy complicado porque para cambiar una transacción en el medio tendría que deshacer lo anterior y lo posterior, ¿de acuerdo? Con lo cual eso lo haría muy, muy complicado. Pero es que además ese libro está copiado, replicado cientos o miles de veces por diferentes sistemas, con lo cual ya no solamente tendría que cambiar un libro. Para mantener la integridad tendría que cambiarlos todos ellos, ¿vale? O al menos una inmensa mayoría para seguir teniendo quórum
de que esa transacción ha permanecido inmutable. Pues espero que con este símil se vea un poco más fácil realmente qué es blockchain, ¿vale? Al final, un sistema en el que es una base de datos donde se están almacenando transacciones. Esas transacciones han sido cifradas, ¿vale?, para dotarles además de seguridad, y esas transacciones están consensuadas, ¿vale?, con un pool de sistemas que lo están gestionando al mismo tiempo. ¿De dónde viene la necesidad de blockchain? Pues bueno, antes de la digitalización, antes de los sistemas IT, realmente cuando se producía una transacción económica donde se entregaba un bien o un servicio, al final tú tenías el contravalor, pues te lo daban en dinero o en metales preciosos o en lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero estaba claro que la propiedad de ese retorno pues la tenías en tu poder. Cuando empiezan los sistemas electrónicos, esto deja de suceder. Realmente la transacción ahora es un apunte en quien tiene la confianza para gestionarlo, ¿vale? En nuestro sistema bancario, el sistema bancario internacional, ¿de acuerdo? Pero realmente son ellos los que dicen qué dinero hay, quién lo tiene y dónde está. Y para cualquier particular, pues contradecir eso sería realmente complicado. Evidentemente, todo el sistema bancario mundial se ha tomado todas las medidas habidas y por haber para trasladar la confianza de que ese sistema es robusto y no tiene fugas, ¿no?, de información ni de solvencia en mantenerla. Pero también es cierto que si ese ecosistema no quisiera hacer una transacción, pues por otra parte es imposible pelear contra el propietario de la información, ¿vale? Pues con este punto de partida, hace un montón de años, se empieza a trabajar en la idea de cómo gestionar pagos entre particulares o entre diferentes actores sin que haya realmente alguien que los regule, ¿vale? Y realmente blockchain no es una tecnología aislada. Realmente blockchain utilizó muchas tecnologías que estuvieron creciendo junto a blockchain, algunas de ellas, ¿vale?, pero que sin todas esas realmente no sería posible. Y aparte de todas las que tienen que ver con la propia Internet, ¿vale?, TCP/IP, etcétera, etcétera, yo creo que hay tres muy relevantes y necesarias para que blockchain pues alcanzara su estado de madurez. La primera de ellas es la criptografía de clave pública. La criptografía de clave pública está basada en dos claves que dependen una de la otra, es decir, sin esa pareja realmente no se pueden obtener. Y una solo la conoce el propietario de esa clave privada, ¿de acuerdo? Con esa clave privada puedo hacer una clave pública que puedo compartir y está garantizado que soy yo el único conocedor de el único capaz de lanzar esa transacción, ¿vale? Por otro lado, la tecnología de peer-to-peer. Seguro que muchos de vosotros habréis utilizado o recordaréis que hace algunos años se puso de moda el compartir archivos audiovisuales, sobre todo música, entre particulares, ¿vale? De tal manera que yo ponía mis archivos de música a disposición del resto de usuarios y cuando yo quería una canción, realmente me la descargaba de un particular, ¿vale?, entre mi ordenador y el suyo, sin tener ninguno de los dos que estar conectados a un ordenador central, por decirlo de alguna manera, que fuera el que tuviera los contenidos. Las transacciones en blockchain se hacen entre pares, ¿vale? Y por último, el sellado de tiempo, el timestamp. Realmente hace falta que la transacción se date en la fecha, hora, minuto, segundo en la que ha sucedido, porque es fundamental para darle una secuenciación a todo lo que se está anotando en ese libro de registro. Hay servidores a nivel mundial que se encargan de tener, digamos, que es la hora oficial, ¿de acuerdo? Y
y blockchain los utiliza para establecer esa hora de registro de la transacción que se lanza. Bien, pues allá por los años 90 se empezaron a publicar diferentes trabajos en ese sentido. Esto no es para que lo leáis, ni para que seguramente casi no podréis ni leerlo en la videoconferencia, pero es para que veáis realmente que hay un trabajo enorme, y aparece solo desde el 73 hasta 2009, un trabajo enorme de mucha gente publicando trabajos y que se fueron cohesionando para llegar en 2008, principios del 2009, a esa publicación de Bitcoin como resultado final de la implementación de blockchain para hacer pagos. Y este fue el señor Wei Dai que en el 98 describe el protocolo por el que, utilizando la criptografía de cable pública, se basa el sistema de blockchain para hacer pagos entre particulares, ¿vale? En 2008 se publica con un seudónimo que es Satoshi Nakamoto, que todo el mundo piensa que Wei Dai está realmente detrás de este seudónimo, pero realmente Bitcoin como tal es una plataforma en la que no hay un propietario como tal, ¿vale? Y fue finalmente en 2009 cuando Bitcoin empezó realmente a hacer su primera transacción entre particulares, utilizando también el cambio de la moneda de curso legal. Y otro hito muy importante para la tecnología sucedió en 2013. Realmente un programador que trabajaba para Bitcoin, Vitalik Buterin, propuso a Bitcoin que sería posible que dentro de los servidores que estaban gestionando las transacciones fuera posible que se ejecutara un código de tal manera que cuando sucediera un evento en concreto, ¿vale?, que el propio sistema, y de forma completamente segura y completamente auditable, lanzara a su vez otros nuevos eventos, ¿vale? Una especie de rutina encadenada. Esa propuesta pues no fue aceptada por el consorcio de Bitcoin, y el señor Buterin y un grupo de programadores que compartían trabajo con él, pues decidieron abandonar Bitcoin y crear Ethereum. Ethereum realmente es lo mismo que el mismo ecosistema que Bitcoin, ¿vale?, pero además añadió esta funcionalidad que se conoce como Smart Contracts, ¿vale? Y no deja de ser, como he explicado, una rutina, eso sí, alojada en un servidor que cumple con la reglamentación de seguridad y de capacidad de auditar de la moneda, y que es capaz de lanzar rutinas, eventos, a partir de que se produce la condición pactada para que eso suceda, ¿vale? Disculpad si es un poco lioso, y luego pondré algún ejemplo que nos ayude a entenderlo un poquito mejor. Bueno, pues fue en 2015 cuando Ethereum realmente entró a operar de forma ordenada, ¿vale? Y aprovecho esto para hablaros de ICO, que es un término que también, cuando estéis leyendo temas de moneda virtual y blockchain, os va a aparecer. ICO es la abreviatura de Initial Coin Offering, y es cuando una cibermoneda, ¿vale?, una moneda virtual, empieza a transaccionar y tiene un contravalor en dinero de curso legal, ¿vale? Muy bien, y diréis, ¿vale? ¿Y cómo? Bueno, yo monto mi software de moneda virtual y ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hay moneda? Pues bueno, Bitcoin realmente tomó prestado de la historia real muchas del concepto, ¿vale?, de cómo crear moneda. Y por eso, de alguna forma, se habla de minería, porque asemejó muchos de los procesos
a lo que sucedió con el oro. De hecho, no se lanzó toda la moneda, todos los Bitcoin no se lanzaron en el lanzamiento inicial. Seguramente porque pensarían que lanzar toda la oferta de moneda haría que el valor no despegara jamás, porque en una ley de oferta y demanda, como tienes una oferta grandiosa y tienes muy poca demanda, no hay manera. Con lo cual, no se emitió todo el Bitcoin de golpe. Lo que hicieron realmente fue poner un reto matemático para poder descubrir un nuevo bloque. Y eso sucede cada 10 minutos y acabará en 2140. ¿Vale? Cada 10 minutos se lanza un reto y eso generó una comunidad que se denominan mineros, ¿vale? Y que están intentando competir por cifrar ese nuevo bloque. Ese cálculo matemático no es sencillo, ¿vale? Y de hecho, pues ha habido gente que se ha metido en inversiones enormes, sobre todo en países donde la electricidad, que es un factor importante de por qué el consumo energético de estos servidores hace que ese coste sea importante, y hay mucha gente que se ha metido en inversiones enormes generando granjas de minería para conseguir cifrar bloques de Bitcoin. Bueno, en la actualidad, cada vez que un minero consigue añadir un bloque nuevo a ese libro, recibe 12.5 Bitcoins en su cuenta, ¿vale? Y no es ninguna tontería, porque el precio del Bitcoin está en torno a los 8.000 y pico, ahora lo veremos, por lo cual se está llevando $109.000 por ese bloque, ¿vale? Con lo cual, no es ninguna tontería. También os digo que para un particular cifrar un bloque es pues, como encontrarlo, ¿vale? La misma dificultad. Y como curiosidad, ¿vale? No todos los bloques van a valer lo mismo durante toda la vida. Cada 210.000 bloques, la cantidad que reciben los mineros se reduce justo a la mitad, ¿vale? A eso se le llamó halving. Y eso provoca que evidentemente, como se supone que hay más bloques y se supone que está subiendo el coste, o sea, el precio del Bitcoin, pues que efectivamente vuelva a situaciones de valor que lo mantenga en un estadio razonable, ¿vale? El próximo halving se va a producir dentro de unos días, el 23 de mayo, a las 6:29, se modificará el precio de lo que reciben los mineros, pasando a ser 6,25. Para que os hagáis una idea, este gráfico no es demasiado reciente, es de mitad del año pasado, pero muestra muy bien la diferencia que hay entre Bitcoin, que fue la primera, Ethereum y XRP, que son las más importantes, y luego hay una larguísima cola de moneda virtual, porque al final, como he dicho antes, por ejemplo, Ethereum es un software gratuito, es open. Tú te puedes descargar la plataforma y levantar una nueva moneda con un coste razonablemente bajo, ¿eh? Con lo cual hay cientos y cientos y cientos de una long tail de monedas que figuran por ahí. Y este es el gráfico del valor y de las transacciones de mercado de Bitcoin en todo el tiempo, ¿vale? Como veis, aquí se muestra desde el 2013, con lo cual desde el 2009 al 13 todavía esa cola era cero, pero aquí se muestra claramente cómo le ha costado realmente años realmente empezar a cotizar y a crecer en valor. También es cierto que el valor se disparó pues, a mediados, o sea, a principios del 18, por encima de los $20.000 por Bitcoin, ¿vale? Bitcoin subió tanto de valoración que la transacción es por fracciones de Bitcoin. No hace falta vender un Bitcoin como tal. Se pueden hacer transacciones dentro de los monederos virtuales por parte de esa moneda, ¿vale? Y ahí veis un poco la evolución. Al final estamos hablando de un valor muy volátil. Llegó a
llegó a caer un 80% Bitcoin a principios del 2019. Y al final tenéis la gráfica por aquí, ¿vale? Que es justo la inversión mundial en la pandemia del coronavirus, ¿vale? Ahora lo vemos en la siguiente. Este es el gráfico de 3 meses y veis aquí, en mediados de marzo, como la moneda ha caído prácticamente un 30% de su valor de cotización, ¿vale? También es verdad que no ha sido solamente por una cotización de una moneda virtual. Esto es el Nasdaq y el Nasdaq alcanzó su pico en febrero del 2020 y fijaros el desplome que tuvo por las primeras medidas de la pandemia, aunque se ha recuperado y ahora está está por debajo de un 15% de pérdida. Y esta sería la segunda moneda más importante, Ethereum. Y como veis, pues el valor contra Bitcoin es muy pequeño, ¿vale? 0,04 veces el Bitcoin, pero crece de alguna forma con patrones de conducta pues muy similares a los que tiene Bitcoin. Y esta sería la comparación entre los tres más importantes, ¿vale? Como veis, esto es información sacada de ayer. El precio del Bitcoin hoy está en $8.700, mientras que el de Ethereum está en 189 y el de XRT está en 0,19 dólares, ¿vale? Si vais a la parte de abajo, ¿vale? Bueno, aquí veis la capitalización del mercado y las transacciones al día. Estamos hablando de que al día se compran y venden 58.800 millones de dólares en bitcoins, ¿vale? Y aquí veis que las acciones puestas en circulación, o sea, no están todas los bitcoins puestos en marcha, ¿vale? Hay puesto 18 millones de los 21 millones posibles que se pueden poner en el mercado, ¿vale? Muy bien, pues vamos a intentar reproducir lo que sería una transacción con una moneda virtual, ¿vale? Y para eso nos vamos a apoyar en esta secuencia donde una catalana está comprándose un libro online, ¿vale? Evidentemente, para que esta transacción pueda suceder, pues en primer lugar el establecimiento debería aceptar bitcoins como pago, ¿vale? Para pagar con bitcoins o cualquier otra moneda virtual hace falta lo que se denominan monederos virtuales, que no deja de ser realmente un elemento de simplificación, porque al final las claves públicas son enormes, ¿vale? Estamos hablando de entre 26 y 35 caracteres, por lo cual manejar eso para un ser humano pues no es fácil. Te equivocas en una sola cifra o número de ese churro y no es, ¿vale? No significa nada. Con lo cual, para evitar esa complejidad, los monederos hacen ese trabajo por nosotros y realmente tú podrías ver pues exactamente lo mismo que ves cuando gestionas una acción o tu saldo en una cuenta de banco, ¿vale? Pues bien, Ana recibiría la clave de esa transacción por el retailer, ¿vale? Y ella lo que va a hacer es firmar con su clave privada la transacción, ¿vale? Una vez que ella da sus códigos de clave privada, pues se va a generar realmente una transacción que pasa a ser pública por el ecosistema de Bitcoin. Y es en ese punto donde van a entrar a trabajar pues todos los mineros, ¿vale? Que hay por ahí, porque esa transacción tiene que ser cifrada como tal y añadida al libro de blockchain, de Bitcoin, ¿vale? Entonces, cuando el primer minero consiga minar el bloque, ¿vale? Pues ese minero recibirá una pequeña compensación por ese trabajo. Estamos hablando de 0,0000 algo Bitcoin, ¿vale? Una cifra realmente convenida por esa tarea que están haciendo. Una vez que el bloque goza
de todas las garantías para poderse anotar en el libro de Bitcoin, queda anotada y es compartida por toda la red de Bitcoin. Como dijimos al principio, si recordáis, una de las medidas importantes es que no hay nadie que tenga el libro de contabilidad de Bitcoin. Bitcoin está diseminado por cientos y miles de servidores, ¿vale? Que son realmente ese quórum lo que les da la plataforma universal para que nadie pueda engañar. Y si yo tengo Bitcoins, nadie que no tenga mi clave privada puede hacer uso de eso. Y cuando yo entregue ese Bitcoin a alguien, realmente quedará inalterable que eso ha sucedido de esa manera, ¿vale? A partir de ahí ha quedado sellado esa transacción por un hash y cualquiera que intente deshacer eso, pues es imposible, ¿vale? Porque como cada momento se están haciendo transacciones, esa transacción ha quedado en esa cadena de bloques, pues entre el bloque que le precedía y los siguientes, con lo cual ya es imposible gestionarlo, ¿vale? Y por tanto, la transacción de compra-venta pues ha quedado sellada. Esos bitcoins ahora están en la tienda, en la librería que sirvió Ana su libro y Ana puede seguir comprando tranquilamente si es que le quedan bitcoins. Muy bien. Hasta aquí todo ha sido moneda virtual, ¿vale? Pasamos a la función de Smart Contracts, ¿vale? Como dije al principio, se trata realmente de un programa de ordenador, ¿vale? Cuando utilizamos el tema contratos, pues a nuestra cabeza, seguramente que a todos nosotros lo que nos llega es lo que más se parece a lo que conocemos como contrato, que es pues, una serie de cláusulas donde alguien firma, ¿vale? Realmente aquí de lo que estamos hablando es de que esas cláusulas realmente son eventos. Es decir, si sucede estas cosas, tendrás que ejecutar estas otras, ¿vale? De tal forma que no hay intervención humana. Si los que llegaron al acuerdo de que eso sucediera lo implementan, ¿vale? Pues todos tienen la certeza de que eso se ejecutará sí o sí, ¿vale? Pero hoy por hoy un smart contract no constituye un contrato legal como estamos pensando en la compraventa de una vivienda o algo por el estilo, ¿vale? Se parecería más a este ejemplo. Es decir, si un grupo de artistas, ¿vale? Que están dispersos, como ahora que la gente está componiendo desde sus casas, es decir, se ponen de acuerdo en que cada vez que se venda un disco de este grupo, ¿vale? El reparto de dinero por esa transacción se hará de acuerdo pues, al caché de cada uno de ellos, ¿vale? Pues el guitarrista cobrará una cosa, un porcentaje, el vocalista otro porcentaje, el de arreglos otro ¿vale? Y así hasta llegar al 100%. Pues bien, si eso se implementa como un smart contract, cuando se produce una transacción de compra en Ethereum por un importe el que sea, ¿vale? Pues de forma inmediata, en cuanto se haga la transacción, esos royalties pasarán directamente a los monederos de cada uno de ellos, en la forma en la que se estableció. Y todos ellos tendrán la certeza de que no ha habido nadie que puedan hacer la transacción o que la haya podido hacer de forma incorrecta, ¿vale? Porque eso es auditable por todos ellos, de tal forma que es incorruptible, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Muy bien. Imaginemos un ejemplo un poco más cercano, ¿vale? Imaginemos que los planos de una construcción devengaran una serie de pagos al aparejador, a los delineantes, y que eso se produjera cuando el Colegio de Arquitectos da por bueno el visado de esos planos.
¿vale? Pues si esa transacción se hiciera, igual que hablamos en el caso de la composición musical, una vez que alguien lleva los planos a registro en el colegio y este coge ese token y publica eso en un registro de blockchain, automáticamente esos suplidos que se han generado pasarían a los monederos de todos los intervinientes en ese plano en el que han trabajado para él. Y aquí es donde entraríamos realmente en lo que es una herramienta fundamental para cualquier emprendimiento utilizando blockchain como elemento diferenciador, ¿vale? Al final, ¿qué tenemos en blockchain? Pues tenemos un sistema que no tiene un solo dueño. Es decir, cuando yo hago un diseño en el que la información está en una base de datos tradicional, pues si hay un propietario de esa infraestructura, esa base de datos de Microsoft o de Oracle o del fabricante que sea, aunque sea de open source, realmente tiene un fabricante, tiene un gestor de esa base de datos que es el responsable de garantizar que esa información no se altera, ¿vale? En blockchain, esa información no tiene un dueño, ¿vale? Con lo cual es mucho más confiable, porque si el sistema de blockchain no es alterable, pues yo podría decir, estos planos están registrados por el colegio y mire usted, este es el token de registro. Y cualquiera puede ir a ver ese token y efectivamente comprobar que con tal fecha y tal hora esos planos han tenido el visto bueno del colegio, ¿vale? No es alterable, ¿vale? Y tiene la marca de tiempo y las operaciones son públicas y consultables. Es decir, yo sinceramente no veo el uso de blockchain en una base de datos transaccional al uso, ¿vale? Pero, sin embargo, en todo aquello que tiene que hacerse o que es susceptible de tener una consulta pública y general, sí que realmente creo que tiene un foco y una expansión muy importante, ¿vale? Aquí no sé si lo veréis bien en el vídeo, pero hay cientos de proyectos de toda índole, ¿vale? Desde energía, turismo, o sea, aquí tenéis y podéis encontrar en internet cientos de casos donde lo que se está usando bajo esas tres premisas, donde se está usando realmente esta tecnología, ¿vale? Perdona, Manuel, por aquí tenemos una pregunta de José Antonio Ruiz Pérez. Nos pregunta si el smart contract podría asimilarse a un sistema experto basado en reglas. Sí, sí, lo podemos denominar así. Realmente son reglas que se van a cumplir cuando se produzcan las condiciones que ahí se pactan, ¿vale? Es del estilo, pues aquí no sé si esto es muy informático, un if-then, ¿vale? Si se produce la condición X, pues tienes que hacer estas acciones, ¿vale? Muy bien, pues aquí sí que os pediría que para que esto no sea un monólogo aburrido, podríamos, a través del chat, como proponía Rafa, que propusierais algunos usos en los que estéis pensando de esta tecnología, ¿vale? Y en conjunto, pues podemos validar si realmente la propuesta estaría dentro de esos perfiles o no, ¿vale? Yo voy a tomarme la licencia de proponer alguno, ¿vale? Mientras doy tiempo de que os surja la inspiración y poder poner alguno más si queréis, ¿vale? Pero, por ejemplo, uno de los posibles, imaginaros, sería el tema de los certificados en formación, por ejemplo, ¿vale? Es decir, si yo soy una entidad que emite un certificado tras la superación de unas pruebas de aptitud después de una formación, ¿vale? Sea un máster, sea formación reglada, no lo sé, me da igual, ¿vale? Claro, al final, para que
ese título, de alguna forma, pues no deja de ser el título, ¿vale? Que dice que Su Majestad el Rey firma que tenemos el título de no sé qué y tantas palabras, ¿vale? Yo tengo que andar con ese documento, pues haciendo copias o tal. Mientras que si eso se tokeniza, ¿vale? Pues podría la entidad que emite ese certificado, ¿vale? Pues lo que me da realmente es un token de blockchain donde cualquiera, a través de un código QR, a través de algo que realmente sea fácilmente usable, pues ir y que eso compruebe que realmente ese certificado, ¿vale? Ese título, pues está emitido por la entidad, tal y como el usuario expresa, y que además sigue siendo válido en la fecha en la que lo estoy consultando, pues un certificado de actitud profesional, pues caducará cada no sé cuántos años, ¿vale? O por ejemplo, que mi coche tiene la ITV, ¿vale? Otro sistema interesante. Rafa, avísame si hay alguno, si no saco todos de mi... Sí, bueno, yo de hecho te acabo de lanzar uno. No veo el chat, me tienes que leer porque... Sí, bueno, pues yo, por ejemplo, un poco por animar a todos los que están asistiendo, trazabilidad de un producto alimentario, con el fin de conocer la seguridad, ¿no?, alimentaria, para generar confianza en el cliente. Cuando nos comemos algo, saber cuál ha sido toda la cadena de valor. Claro, las cadenas de valor en alimentación, por ejemplo, son también un foco importante. Es decir, si yo tengo un producto y que cuando va pasando diferentes fases de su cadena, ¿vale?, pues los distintos actores están marcando ese hito en la secuencia de blockchain, pues yo podría, antes de consumir el producto, pues consultar el QR del producto y visualizar en una página web pues todas las fases por las que ha ido pasando. Cuándo se produjo, cuándo empezó el transporte, cuándo entró en la cadena de frío, cuándo llegó, o sea, quiénes han sido los suministradores de las materias primas de ese producto. Es decir, podría validar cualquier cosa. Muy bien, Roland Avellán nos dice la validación del voto electrónico. Exactamente igual, o sea, podríamos, del mismo modo que se hace el censo, se podría hacer un token por cada voto posible y tener la certeza de que cada uno vota una vez, porque solo tiene un token que puede emitir, ¿vale? Y el tema del cifrado podría garantizar que romper algo importante, y es los votos emitidos sin saber qué votó cada uno, ¿vale? Sin saber a quién le dio el voto para no poder tracear qué individuos votaron unas cosas u otras, ¿vale? Fenomenal. José Antonio Ruiz Pérez nos dice aceptación de un pedido que desencadene la fabricación del producto. Eso sería un ejemplo muy interesante de smart contract, ¿vale? Y sí, evidentemente, una vez que recibo el producto y el pedido y el sistema valida que tiene todos los atributos suficientes para ello, pues podría lanzar perfectamente la cadena de producción o de suministro de ese pedido. Nicolás López nos habla de certificación de propiedad intelectual. También. Es decir, al final, es un caso parecido al del título académico, que cuando yo tengo un título de propiedad de un producto, de una patente, evidentemente quien certifica que lo tengo es una entidad, en este caso, pues la Agencia de Protección Europea de Patentes y Marcas. Si la agencia tokenizara ese certificado, pues yo podría ir y comprobar que realmente pues el certificado lo ostenta tal entidad, caduca tal fecha, en fin. Y tener la certeza de que eso no es alterable, nadie puede alterar ese contenido. Muy bien. ¿Alguna sugerencia más de aplicación de blockchain? Bueno, yo creo que hemos visto unos cuantos ejemplos, ¿vale? Y recordar, los tres parámetros son
nadie tiene la propiedad de la información como tal, ¿vale? Eso garantiza al usuario que como tal es inalterable, ¿vale? Y tiene la garantía del tiempo y forma de que eso no ha sido alterado ni en su veracidad ni en sus plazos, ¿vale? Muy bien, pues como tercer bloque y rápidamente, estamos ya un poquito fuera de tiempo, hablaros de una iniciativa que lanza Fundeum y BAES, que me parece súper interesante y que se han dado a llamar Blockchain FUE. Realmente, de lo que estamos hablando es de que para poder lanzar un proyecto en blockchain, ¿realmente qué necesito? Pues necesito tener una red blockchain. Porque si yo para montar un proyecto blockchain de expedición de certificados de formación me tengo que montar yo todos los servidores de blockchain, pues al final acabo de un poco hacer trampas, ¿no?, al sistema. Es decir, al final yo monto todos mis servidores para tener quórum, pues algo más de 3, ¿vale? Fundamentalmente. Empiezo a hacer algo serio a partir de 5, pero evidentemente si yo controlo todos los servidores, de alguna forma podría restar algún tipo de credibilidad a una de las bases conceptuales de blockchain, ¿vale? Bien, pues lo que lanza lo que lanza BAES y Fundeum realmente es una red sólida que esté funcionando, pública, en el que cualquier usuario pueda utilizar esa red para interactuar, de tal manera que a esa red le pide la inserción de un token o la inserción de cualquier registro dentro de esa red y, al final, pues, como no deja de ser una infraestructura de servicio, ¿vale? Y, al final, pues, pagará por cada transacción que haga en función del volumen de transacciones que utilice, ¿vale? Al final, lo tenéis que entender pues como una infraestructura, ¿vale? Es decir, yo puedo, a partir de que Blockchain FUE esté en producción, decir, oye, pues yo me monto esto que hemos hablado de los certificados o esto que hemos hablado de la trazabilidad alimentaria o cualquiera de los otros ejemplos, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, lo interesante que sería tokenizar los coches, ¿vale? Si yo, el coche, desde que sale de fábrica, tiene un token en blockchain, cada vez que lo llevo al mecánico, el mecánico oficial es capaz de decir, oye, en junio del 2020, este coche ha pasado la revisión y está todo ok, ¿vale? Si cuando se le pone una multa estuviera dentro del coche, cuando yo voy a comprar un coche, podría analizar todo ese registro y ver toda la historia que ha pasado con ese vehículo, ¿vale? Y, por tanto, pues no me podrían engañar con los kilómetros que tiene o no me podrían engañar diciendo que ha pasado todas las revisiones pero realmente no las pasó. En fin, podríamos añadir un valor, ¿vale? Porque al final eso no deja de ser, es decir, yo podré pedir más por mi coche de segunda mano porque estoy demostrando con una herramienta fidedigna que realmente ha tenido el mantenimiento y el uso que yo estoy convencido que aporta un valor. Acabo de recordar un ejemplo un poco pintoresco, pero que un poco muestra la amplitud de supuestos en los que os podéis apoyar para lanzar cualquier proyecto o cualquier proyecto dentro de vuestras propias empresas. Y es el tema en Estados Unidos hay pues mucha gente que compra cosas de segunda mano que han pertenecido a personas del deporte o de la política y tal, y realmente son fans que pagan verdaderas barbaridades por un producto original, ¿vale? Pero claro, ¿cómo puedes saber que un par de zapatillas de Nike son de verdad las de Jordan, ¿vale? Y porque unas zapatillas normales valen 0, ¿vale?, usadas, pero las zapatillas de Jordan usadas valen cientos o miles y miles de dólares, ¿no? Pues lo que ha hecho Nike es tokenizar algunas de sus productos que han sido utilizados por estrellas del deporte, de tal manera
que tú puedes saber que realmente ese par, ¿vale? Y ningún otro, porque tiene un número de fabricación independiente y eso se ha tokenizado, pues ese par lo tuvo Jordan, ¿vale? Cuando yo lo compro, todo el mundo, yo puedo demostrar que ese par es mío, ¿vale? Y cuando yo lo pongo a la venta, puedo demostrar que es mío porque lo compré con ese título de propiedad que ha ido pasando de mano en mano y que solamente lo puede tener un poseedor, porque ese token solo lo puede tener quien firme la transacción y lo entregue a otro token. Por cierto, muy importante, algo que me ha recordado muchas veces un buen amigo. Mucho ojito con perder tu clave privada, ¿vale? Si pierdes tu clave privada, has perdido todo tu dinero en blockchain, en Bitcoin o en Ethereum o en la moneda que sea, ¿vale? Porque no hay otra manera de demostrar que esos bloques son tuyos que con tu clave personal. Se habla de verdaderas millonadas de dinero en bloques perdidos que nadie va a poder recuperar porque no hay otro elemento más que tu clave privada. Y acabo con esa transparencia, que es un poco la primera, bueno, son los objetivos que blockchain tiene. Como os he dicho, es fomentar la investigación, la difusión y la transferencia de conocimiento para usar la tecnología blockchain utilizando una red que es pública, estable y que va a tener la capacidad de transaccionar con ella sin tener que preocuparme absolutamente de nada. Es un servicio público, ¿vale? Como cualquier otro. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, sí. Por aquí, bueno, Javier García apuntaba los federatarios públicos, los notarios, ¿no? Si blockchain podrían ejercer de notario, ¿no? Vamos a ver, al final esto es un elemento que entra en competencia con los estándares conocidos. Entra en competencia con la banca, porque esto de emitir moneda sin que pase por las estructuras, digamos, establecidas, el que yo pueda comprar y vender tokens sin que pase por banco y sin que haya comisiones para unos y otros, pues de alguna forma trastoca todo el modelo, todo el ecosistema, ¿no? Los fundamentos de nuestro modelo económico y de reglas, pues hay que dar una repensada. En el tema de los notarios, exactamente lo mismo. Los notarios pueden adoptar esta tecnología y utilizarla para añadirla a su modelo de servicio, o la pueden repudiar y decirle, no, esto es para frikis y tienen que seguir viniendo y firmar delante de mí y va a ser la única forma. Entonces, bueno, hay detractores y seguidores, pero lo que es cierto es que la tecnología está ahí, que la tecnología lo permite y es una cuestión de compatibilizar pues las reglas y la legislación que tenemos junto con la tecnología que puede permitir un cambio radical en cómo hacerlo. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Te voy a trasladar pues, uno de los comentarios de los asistentes, pese a ser un tema un poco farragoso, que así lo considero que es, muy bien explicado, Manuel. Te da las felicidades y agradece pues, la participación y el hecho de que hayamos orientado el webinar a un tema yo creo que está de candente actualidad, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel, por tu implicación, por ayudarnos a entender esta tecnología que vino para quedarse. He de decir y he de comentar y quiero compartir que bueno, pues efectivamente la Fundación está haciendo camino con esta tecnología apoyados de un grupo de investigación que es el Grupo BAES, que nos va a permitir efectivamente pues, ir trabajando en consolidar esta red y precisamente hacer que la tecnología no sea un problema para las empresas, que no sea un problema para las pymes. Queremos que la tecnología llegue a todo el entramado empresarial y precisamente es el objetivo de los pasos que estamos dando. Precisamente pues a raíz de, por ejemplo, un evento que hicimos un hackathon con alumnos emprendedores en la Universidad de Alicante, donde ellos fueron incluso trasladando diferentes soluciones y cómo podían cambiar los modelos de negocio con sus diferentes ideas. Y bueno, pues
es el camino que vamos a seguir haciendo. Quería agradecer a todos los asistentes el que nos hayáis acompañado en este webinar. Vamos a continuar cada semana compartiendo temas de rigurosa actualidad en aquel ámbito en el que la Fundación está trabajando, que siempre lo digo, pues será la conexión de la tecnología más las personas. Al fin y al cabo es hablar de innovación. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos los asistentes y os esperamos en un próximo webinar. Pues muchas gracias, Rafa. Solo me gustaría despediros diciendo solo una cosa más, y es que la tecnología, como siempre, abre un escenario de diferenciación. Los primeros que empecemos a adoptar este tipo de tecnologías, realmente podemos ser una brecha de diferenciación importante con nuestros competidores, y que cuando la tecnología esté absolutamente asentada, la use todo el mundo, pues en ese momento ya no será un elemento de diferenciación, será que hacemos lo mismo que hace todo el mundo. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar y espero que haya sido interesante para todos. Muchas gracias. Pues genial, Manuel. Yo creo que es una charla inspiradora precisamente para dar el paso. Así que nada, nos despedimos y, bueno, gracias por acompañarnos en el camino. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.